Poderoso es el Señor, gloria, honra, alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia día a día. Como no de agradecerte, mi Dios, porque eres grande y para siempre eres tú, Señor. Santo, poderoso eres, Señor. Bien, gloria, honra, alabanza a ti, Padre, porque eres bueno, Señor. Job 19, 25, 26. Abran sus Biblias en Job 19, versículos 25 y 26. Y dice así la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios. Padre, te glorificamos, Señor, en este día. Te honramos, te damos gloria, honra, alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor. Todos los seres humanos, creyentes, incrédulos, están sujetos a la muerte. La palabra muerte en la Escritura, sin embargo, tiene más de un significado. Es importante comprender la relación del creyente con el diverso significado de la muerte. ¿Cómo entró a la muerte al ser humano? Sabemos que Dios hizo a la pareja, al primer hombre, lo hizo para que viva para siempre en el huerto del Edén. Y la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos, que el pecado entró en el huerto del Edén. Y es algo importante que debemos de analizar cuidadosamente lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La muerte como resultado del pecado enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Nuestros primeros padres fueron creados con la capacidad de vivir para siempre. Cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado que es la muerte. Así es. Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física. Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto de Edén, al fin de que al comer constantemente de él, los seres humanos nunca murieran. Eso está en Génesis 2:9. Pero después que Adán y Eva comieron del fruto del árbol conocimiento del bien y del mal, Dios pronunció esta palabra, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Génesis 3:19. Aunque no murieron físicamente el día que comieron, sí vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte como resultado de la maldición de Dios. Así es, mis santos hermanos. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto para que el hombre, para que el ser humano se deleite en las cosas espirituales de Dios, tanto en las cosas físicas, espirituales. El ser humano tenía dominio, tenía autoridad, mis santos hermanos, de aprovechar todo lo que Dios le había dado, porque ese es un Dios amoroso, ese es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad. Dios todo nos da, nos sustenta, pero por causa de la desobediencia muchas veces perdemos la bendición de Dios. Muchas veces perdemos lo que Dios tiene para con nosotros. Adán y Eva también murieron una muerte moral. Dios le advirtió a Adán que el día que comiera de la fruta prohibida, de seguro moriría. Esa fue una advertencia seria, aunque Adán y su esposa no murieron físicamente ese día, sí
murieron moralmente, es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa. Desde Adán y Eva, toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa, es decir, un deseo innato de hacer su propia voluntad egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás. Cuando Adán pecó, mis santos hermanos, ellos moralmente murieron espiritualmente de la presencia de Dios, moralmente o espiritualmente. Ellos murieron de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice en su palabra. El hombre, mis santos hermanos, que no tiene a Dios, está muerto espiritualmente adelante de Dios, aunque viva físicamente, aunque esté caminando, aunque esté andando, aunque esté respirando, pero adelante de Dios espiritualmente el hombre está muerto. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. En Génesis 3:6 vamos a leer a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor, hablando de Adán y Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo. Entonces hicieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Así es, mis santos hermanos. El pecado de Adán y Eva se mostró en la presencia de Dios, que ellos estaban desnudos y ellos hicieron delantales para poder tapar físicamente su vergüenza adelante de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, en sus atributos, en su poder, Dios conoció que el hombre y la mujer estaban sujetos a pecado. Y es por eso que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, mis santos hermanos, Dios los llama y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y vemos el llamado de Adán y Adán le responde y le dice, Señor, estuve en miedo porque estaba desnudo y me escondí adelante de Dios. El pecado nos avergüenza, el pecado nos roba la bendición de Dios, el pecado nos acusa adelante de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando uno está en desobediencia, cuando uno está en pecado, mis santos hermanos, no tenemos comunión con el Creador, no tenemos diálogo con el Creador, porque el pecado es una barrera que nos impide el diálogo con el Creador. Y esto le pasó a Adán y Eva, mis santos hermanos. Desde ahí entonces quedó inyectada la muerte física, la muerte espiritual, la separación del hombre hacia Dios por causa de la desobediencia, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Adán y Eva también murieron una muerte moral. Dios le advirtió a Adán que el día que comiera de la fruta prohibida, de seguro moriría. Génesis 2:17, veamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así el texto sagrado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás.
Ahí vemos que Dios le da una orden, Dios le da una advertencia, pero el hombre no se somete a lo que Dios dice, al mandato del Creador. Romanos 3, 10, 8. Vamos a ver qué tenemos ahí en aquella poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 3, 8. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Romanos 3, versículos 10 y 18. Leamos así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es, mis santos hermanos. El hombre que peca, el hombre que está sin Cristo, no tiene temor de Dios adelante de él. Por tanto, sus oraciones, sus peticiones no tienen fundamento, mis santos hermanos. Porque la relación con Dios y el hombre, cuando el hombre está en pecado, no hay una verdadera adoración, no hay un verdadero diálogo. Tiene que haber una regeneración, nacer de nuevo en el Espíritu para que el hombre pueda dialogar con el Creador, para que el hombre pueda hablar con Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, Efesios 2:3. Veamos a ver qué nos dice. Hay otro texto sagrado. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Así es, mis santos hermanos. Eso éramos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Éramos malos, éramos iracundos, éramos perversos, éramos hijos de ira, pero ahora estamos lavados con la sangre del Cordero, ahora estamos limpiados, purificados, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se arruinó su anterior relación íntima con Dios. Ya ellos no anhelaban pasearse a conversar con Dios en el huerto, más bien se escondieron de su presencia. En otro pasaje la Escritura enseña que separado de Cristo todos están sin Dios, ajeno de la vida que hay en él. Efesios 4, 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Así es, mis santos hermanos. Muchas veces somos duros en nuestro corazón. En nuestro corazón no buscamos a Dios. Vámonos ahí a Génesis 3:8 a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así es. Cuando el hombre está en desobediencia, cuando el hombre está en pecado, el hombre se esconde de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Es necesario, mis santos hermanos, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y nos sigue llamando y nos sigue tomando la atención y nosotros rechazamos, nos hacemos de oído sordo y no queremos oír el llamado que Dios nos hace a través de su palabra? Desde el comienzo de la generación humana, digamos así, de los orígenes de Adán y Eva fallaron, fracasaron, pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, sacó uno de sus dones, mis santos hermanos, y cogió y llamó a Adán, pero Adán no le escuchaba. Adán dice que él se escondió de la presencia de Dios. Así como muchas veces nosotros nos escondemos de el llamado que Dios nos hace. Y es importante escuchar el llamado que Dios tiene para con nosotros. Por último, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. Así es, la vida eterna habría sido la consecuencia de la obediencia de Adán y Eva. Génesis 3:22. Veamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recordemos que Dios había hecho dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida representa nuestro Señor Jesucristo, que esa es la obediencia donde Adán y Eva tenían que ver puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Si Adán y Eva hubiesen puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ellos vivían eternamente, dice la palabra del Señor. Pero Dios le dio libre albedrío para que ellos escojan. Y eso es lo que Dios te da a ti en esta hora. Dios te da libre albedrío para que tú escojas el bien y el mal, porque tú conoces la palabra del Señor. Dios te ha puesto los mandamientos en tus mentes. Dios te ha puesto los estatutos en tu mente, en tu corazón, para que tú algún día te arrepientas y busque a Dios a través de la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. En cambio, ha llegado a operar el principio de la muerte eterna. La muerte eterna es condenación eterna y separación de Dios por causa de la desobediencia de Adán y Eva, mis santos hermanos. Es decir, eterna perdición, excluido de la presencia del Señor, separado de la presencia del Señor. Aquellos que están en desobediencia, aquellos que no buscan a Dios, mis santos hermanos, porque la palabra de Dios dice que hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Quizás mañana no puedas tener tiempo, quizás mañana sea tarde, pero hoy Dios te está hablando a través de su palabra. Así es, mis santos hermanos. La única manera de escapar de la muerte de todos sus multifacéticos aspectos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y por su muerte Él ha reconciliado al creyente en Dios, invirtiendo así la separación espiritual y la enajeción que se había producido a causa del pecado, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Segunda de Tito 1:10. Vamos a ver segunda de Tito 1:10. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre Celestial, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor. Porque hay aún muchos costumbaces, habladores
de vanidades engañadores, los que de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, lo que muchas veces nos engañan en un sentido literal, que no nos quieren decir la razón y la verdad, que solamente es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos, tenemos acceso hacia el Padre Celestial. Tenemos entrada libre hacia el Padre Celestial. Y eso es lo que nos habla en esta hora la palabra del Señor. Vamos a leer otro versículo en 2 Timoteo 1:10, que dice así la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor en esta hora. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que te lleva a la vida eterna. Ese es el verdadero Evangelio, mis santos hermanos. Dios, a través del Evangelio, reconcilió, a través de Cristo, a través del Evangelio, reconcilió a la humanidad que estaba muertos en delitos y en pecado. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta hora. Cristo venció y quebró el poder de Satanás, del pecado y la muerte física, mis santos hermanos. Y esa es una promesa que nosotros tenemos en Génesis 3:15. Abra su Biblia en Génesis 3:15 y ahí se va a dar cuenta. Romano 6:10. Vamos a leer qué tenemos en Romano 6:10. Gloria sea el nombre del Señor en este precioso día que Dios nos ha dado. Romanos 6:10 nos dice así la poderosa y eterna palabra del Señor. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 18, 19. Ahí mismo veamos Romanos 5, 18, 19. A ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, de Adán, gloria al nombre del Señor, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justo adelante del Creador. Así es, mis santos hermanos, solamente por un hombre, solamente por nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener vida eterna, mis santos hermanos. Y eso es lo importante en este día, que tú te acojas a esa promesa, que te adueñes a lo que Dios está dando, que te adueñes a lo que Dios está dando, para que tengas vida eterna y puedas gozar de los beneficios que Dios quiere a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mis santos hermanos. San Juan 14:6, leamos así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo en esta hora te está ofreciendo salvación. Jesucristo en esta hora te está ofreciendo vida eterna. Y esa vida eterna solamente la logramos a través de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. Acójase a la gracia. Aduéñase a esa gracia, mis santos hermanos, para poder disfrutar de los beneficios, de los regalos que Dios tiene para con nosotros. Y es importante, mis santos hermanos, que nosotros nos acojamos al mandamiento que Dios tiene para con nosotros, a la promesa redentora de nuestro Señor soberano Jesucristo. Y ahí está en Génesis 3:15, dice así:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Hablando de Satanás, que Satanás iba a ser destruido por Cristo, mis santos hermanos, en la cruz del Calvario. Y eso es lo que en este precioso día, nuestro Señor quiere darte vida eterna, quiere darte vida en abundancia para que tú disfrutes de los beneficios que Dios tiene a través de su palabra, mis santos hermanos. No rechace el llamado que Dios te hace. No le niegue a lo que Dios está llamándote para que tú puedas gozarte, para que tú puedas disfrutar de las bendiciones y las riquezas espirituales que Dios tiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Satanás robó en la cruz del Calvario, perdón, lo que Satanás robó, mis santos hermanos, en el huerto de Edén, gloria al nombre del Señor, Cristo Jesús lo recuperó en la cruz del Calvario. Con su muerte aplastó a Satanás, mis santos hermanos. Y ahora nosotros nos deleitamos, nos disfrutamos, nos gozamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos, y tenemos la vida eterna. Un regalo precioso que Dios nos ha concedido a todos aquellos que le reciben, y le acepte como su Salvador. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta noche, mis santos hermanos, y recuerde que Cristo Jesús siempre está tocando tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré en él y gozaré con él. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Gloria sea al nombre del Señor.